Hola, ¿cómo están? Esto es Astrología Védica. El tema de hoy es la maldición de Saturno, Sade Sati, que significa 7,5, 7 años y medio. Bueno, Sade Sati se refiere a un periodo del tránsito de Saturno sobre la luna natal, la luna del momento exacto en que nacimos. Supongamos que una persona nació con la luna aquí, en Piscis, supongamos. Y en este momento, hace unos días atrás, enero de 2025, vemos que Saturno, en tránsito, está en el signo anterior a Piscis, en el signo anterior a donde está la luna, quiere decir la casa 12 desde la luna. Sí, esto es Acuario, el signo anterior a Piscis, que es donde está la luna. Bueno, entonces, cuando Saturno está en la casa 12, va a estar 2 años y medio, aproximadamente. Luego, con su mismo movimiento, tarde o temprano, 2 años y medio después aproximadamente, un poco menos, un poco más, llega a el signo de Piscis. Y también va a estar alrededor, no es que es exacto, 2 años y medio, más o menos, ¿no? En Piscis, ¿dónde está la luna? ¿Dónde sería la casa 1 de la luna? En este caso en Piscis, aquí, M-O, de la abreviación de Moon. Ahora, después de estos 2 años y medio en Piscis, va a entrar en la casa 2, Aries, en este caso desde la luna. La casa 2 desde la luna sería Aries, ya que el signo donde está la luna es Piscis. Entonces, también forma parte del Sade Sati, la maldición de Saturno. Yo le he puesto el título de la maldición de Saturno, pero en realidad el título sería Sade Sati, 7,5. El periodo de 7 años y medio de Saturno alrededor de la luna, o cerca a la luna, sobre la luna y cerca a la luna. Bueno, ok. Lo que es casa 12, es decir, la casa anterior al signo o constelación donde está la luna, en este caso Acuario, rige lo que es los gastos, las pérdidas, entre otras cosas, hay más cosas. Entonces, cuando Saturno, transitando, digamos, siguiendo esta flecha, llega a Acuario, a la casa 12, podrían comenzar circunstancias que influyen en pérdidas o gastos de la persona que tiene esta luna aquí en Piscis. Entonces puede complicarse algún tipo de pérdida, ya sea económica o gastos económicos, o tal vez pérdidas de seres queridos, por ahí no tan cercanos, ¿no? Pero más o menos cercanos, sí. Ahora, salvo que acá haya otro planeta, así que el tránsito pasará sobre ese planeta, que estaría ahí en la casa 12, y ahí recrudecería. ¿Qué rige? ¿Qué casas rige? Bueno, para no complicarlo, vamos. 2 años y medio después, Saturno va a ingresar a Piscis, donde está la luna mismo. La luna representa la mente de la persona. También representa la madre. La casa 4 de la luna también es la madre, pero influye también la luna, así que puede afectar. Y obviamente la casa que rija la luna en esta carta natal. Okay. Cuando Saturno esté en el mismo signo donde está la luna, va a afectar más. Ese es su punto más fuerte, más dramático,
aunque no necesariamente, pero lo más probable que lo sea. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar algún tipo de pérdida de algún ser querido, puede pasar una disminución de la energía física de la persona por ese tiempo que dura cerca de 2 años y medio, y también depresión o pesimismo en la persona, ¿no? Las circunstancias se le vuelven difíciles, se retrasan los proyectos, etc. Y como mencioné, probable pérdida de seres queridos también. Luego, cuando pasa a la casa 2, desde la Luna, cuando Saturno pasa a la casa 2 de la casa 2 representa los ingresos, representa familia, representa toda la parte del rostro de la persona donde uno puede ver la boca, que ahí están los dientes, también los ojos. Entonces, esas áreas puede verse afectada, es decir, a alguien de repente le tienen que extraer una muela o tiene problemas dentales, no necesariamente de extracción, pero sí algún tipo de problemas dentales o de la vista. Y también económicos, puede que sus ingresos de uno disminuyan o por momentos se quede uno sin ingresos, haya separación de la familia de uno también, o la muerte de un ser querido también. Ahora, también puede haber, por ejemplo, extracción, problemas dentales, ya desde que la Luna entra dentro de todo este periodo que mencioné, desde la casa 12 de la Luna, la casa 1 y la casa 2. Todo esto dura 7 años y medio, como mencioné, y pasado esto ya uno se siente más o menos aliviado, salvo que, excepto que ocurran otros tránsitos de otros planetas maléficos como Rahu, es decir, nodo norte, o Ketu, nodo sur, o Marte, y se quede retrógrado ahí, estacionario por semanas, meses, y justo sobre algún planeta natal ahí sí se complica de otra forma, pero se complica también. Bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿qué sucede? ¿Este Sade Sati siempre trae acaso efectos adversos o no? En la mayoría de los casos sí, pero la única excepción, o por lo menos que esta situación difícil de la que he mencionado, de retrasos, de pérdidas, de gastos, disminución de ingresos, de pérdida de seres queridos, de problemas dentales, tal vez visuales, de la fuerza física, del estado de ánimo que se produce un bajón, todo esto puede ser momentáneo, puede ser mucho más leve, siempre y cuando hayan otros tránsitos de planetas benéficos como Júpiter o Venus que estén pasando también sobre la Luna, o ayudando a la casa 2, o ayudando a la casa 12, o de repente el cumpleaños solar lunar llamado Titi Pravella, que está durante ese periodo del Sade Sati, sea auspicioso, donde uno pueda ver la casa 2 bien, en general la carta bien, no haya problemas así de lo que yo estoy mencionando del Sade Sati. Otro, también los dashas o periodos planetarios, podría ser que esté activo un planeta que está feliz en la carta, ¿no? Entonces eso podría disminuir lo mencionado, sí. Ahora, el otro factor es el siguiente, no es lo mismo que Saturno esté, por ejemplo, transitando dentro de su Sade Sati la casa 2 desde la Luna y esté en Aries, lo cual significa que está debilitado en Aries, y que al mismo tiempo, qué sé yo, aquí haya otro planeta en Aries o en Libra, el signo opuesto, y esté ejerciendo una presión ya no solo sobre la casa 2, sino sobre los planetas que están en la casa 2 o en la 8, o incluso
en la casa 3 desde la 2, vale decir aquí, en casa 4 de la luna, la madre. Así que hay muchas variaciones, muchas cosas pueden ocurrir. Bueno, por favor, si les gustó, pónganle like, compártanlo ya sea por YouTube o Instagram o Facebook, Twitter, etcétera. Les agradecería inmensamente. Y bueno, si desean también suscribirse, también. Para que cada uno sepa dónde está su luna natal y si hay un tránsito de Sat y Saturno sobre la luna, bueno, se necesita saber la carta natal, día, hora, minuto, etc. Yo les dejo mi número celular, que es 11 63 55 09 89. Este es un número de Capital Federal. Mi nombre es Sergio. Cualquier consulta me pueden hacer por ahí y ahí les comentaré los honorarios o exactamente qué es lo que desean saber. En función a eso les voy informando en qué consisten mis servicios de astrología y cuál es la forma de pago, cuál es la forma en que yo les entrego esta información. Esto es solo la punta del iceberg, hay 1000 cosas que se ven en una carta natal y bueno, por el momento eso era todo. Haré otro video posterior. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.